Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. Yo soy Clara Haydon. Hoy tengo un invitado sumamente especial, un invitado que Dios puso a disposición para este episodio. Antes que nada, recuerden que este es el podcast Soy la Artista de mi Vida, donde vamos a estar hablando de temas que nos ayuden, que nos inspiren en cualquier momento que hemos pasado, que conecten con nosotros para que nos ayuden y demos los pasos que muchas personas han dado para lograr lo que han logrado y que nos sirva de experiencia para ver cómo otros han pasado por situaciones difíciles y cualquiera de nosotros nos puede pasar, y también tenemos las herramientas puestas a disposición por Dios y por todo aquel que nos rodee para ayudarnos. Así que les presento hoy a Denny. Gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tomarte esto en serio, porque para mí esto es muy importante. Es un espacio que Dios puso en mi corazón y que tiene un mensaje, tiene un motivo muy importante para mí y para todo aquel que pueda llegar. Así que muchas gracias. No, gracias a ti de verdad por la oportunidad, gracias a ti por estar aquí y que esto sea de motivación y de ayuda para muchas personas más también. Amén. Vamos a comenzar por esta historia que a mí me costó cuando la escuché decir, wow. A veces pensamos que las cosas son difíciles. Cuando escuchamos otras historias, uno dice, ¿qué? No me ha pasado nada. O sea, lo que a mí me ha pasado es nada en comparación con otras. Yo he escuchado siempre que siempre puede ser peor, siempre. Y en medio de las cosas difíciles, aunque cuestan mucho, tenemos que agradecer, porque todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. A veces la vida se vuelve muy injusta para unos más que otros, pero todos tenemos esa tormenta que nos lleva a estar en momentos muy difíciles y que a veces son necesarios porque son un trampolín. Pero bueno, vamos a contar esta historia por su propio protagonista, una historia totalmente real, cero ficción, cero invento, contada por la persona que la vivió. Vamos a comenzar, Denny, a contar desde el principio. ¿Cómo fue todo esto? Y bueno, nada, a mis 17 años de edad, normal, yo vivía con mi mamá, con mi papá, en una casa normal, teníamos una bodega, vendíamos todo tipo de cosas en la bodega, muy bien, y yo vivía con mis padres. Una noche yo salgo a comer comida rápida con mis amigos. Ok. Sí, perro calientes, hamburguesas y todo eso. ¿Cómo a qué hora? Era la noche, era como las 8 de la noche. Ok. Como las 8 de la noche, sí. Y bueno, ya de regreso, nosotros comimos, ya de regreso hacia la casa, yo bajándome del carro, porque un papá de uno de los amigos nos llevó para la casa. Él nos dio la cola. ¿Te estaban dejando en tu casa? Sí, me estaban dejando en la casa. En lo que ya yo me estoy bajando del carro, llegaron unos policías, llegaron a la camioneta de unos policías. Y ¿una patrulla? O sea, ¿el carro estaba identificado como la policía? Sí, puros policías, sí. Ok. Porque ese día en la tarde habían matado a un policía. Sí. Ok, sí, o sea, ni siquiera era en el momento que estaba pasando todo. Ellos fueron a buscar a quién pudo haber sido. Sí, no fue en ese momento, fue prácticamente en la tarde-noche. Entonces, como todo, cuando pasan este tipo de cosas en los barrios, allá siempre hay como redadas, siempre hay como policías en la zona. ¿En qué parte de Venezuela? Eso fue en Valencia. En Valencia. ¿En qué parte de Valencia? Guacara. Ok. Sí. Y los policías se ponen a hacer redadas por toda la zona, prácticamente los alrededores se ponen llenos de policías. Entonces, en la noche, ya cuando yo me estoy bajando del vehículo, del carro, nos encontramos con unas patrullas que venían de frente prácticamente y nos pararon. ¿Y los amigos que te estaban dejando en tu casa vieron todo esto? Sí, claro, ellos vieron todo. El papá de uno de mis amigos que andaba conmigo ese día estaba presente, vio todo. O sea, no fue que te agarraron a ti, o sea, esperaron que te dejaron y que se fueran, sino que con todo y ellos ahí llegaron. Con todo y ellos ahí, porque era prácticamente en la esquina de la casa. Dio tiempo de que los vecinos que vieron toda la policía y que me conocen y que vieron que me tenían parado allí, fueron a avisarle a mi mamá. Y mamá inmediatamente vino corriendo a ver qué era lo que pasaba. ¿A cuánta distancia estabas de tu casa? Era muy cerca, ¿qué te digo? Como unas 7 casas. Okay. Sí, era muy, muy cerca. Y mamá le dio tiempo de salir corriendo, ir a ver qué es lo que estaba pasando, porque le habían dicho que me tenían parado los policías. Pero los policías, no sé, estaban tan violentos que empujaron a mi mamá, hasta le dieron una cachetada a mi mamá también. Wow. Sí. Y no la dejaron que ella llegara donde estaba yo. Y me montaron en la camioneta de los policías y me llevaron hacia el comando de ellos. Wow. Y estaba identificada la camioneta, supongo que era camioneta. ¿Con la policía de dónde? ¿De Valencia exactamente? ¿O sí, de la Estadal.
La policía. Ah, la policía estatal, el estado Carabobo, para los que no saben. La policía estatal, sí. Wow. Y entonces, tu madre, esta gente, me imagino que trataron de impedir que te llevaran. Sí, mucha gente, porque claro, ellos vieron como la violencia de los policías hacia mí y mis vecinos que me conocen de ahí cerca, ellos salieron como para ver qué era lo que estaba pasando, que por qué tan violentos, que por qué me decían ese fue. Y no, nada, no se pudo hacer nada. Los policías violentamente me agarraron, me empujaron. ¿Qué dijeron? ¿Qué alegaron ellos? No, en ese preciso momento ellos solo decían ese fue, que es lo que yo me recuerdo. Eso es lo que me viene a la mente. Ellos solamente decían ese fue. ¿En qué año fue eso, Denis? Eso fue en el 2012. Tenía yo 17 años, 2012. Okay. Sí, y entre golpes, empujones, me agarraron y me montaron en la patrulla. Por ese fue. O sea, ellos salieron a buscar a alguien. Sí, prácticamente. Como decía mi abuelo, y esta frase a mí nunca se me olvida, todos los días sale a la calle un bobo, el que lo agarres de él. Y definitivamente, sí. Y esto sonará chiste, pero es muy cierto. Sí. Hay mucha gente astuta que de alguna manera tiene poder en cualquier lugar del mundo y salen a buscar a alguien porque saben que pueden hacerlo, y sobre todo porque en Venezuela la justicia dejó de existir hace mucho tiempo. La corrupción es parte del día a día y lamentablemente los que nos gusta ser personas justas, los que nos gusta vivir del bien, no podemos hacer nada. Y mucho menos un niño de 17 años. 17 años, sí. Prácticamente, como dicen, un falso positivo que le dicen. ¿Cómo cuántos policías eran? Eran muchos, eran como 3 camionetas de policía y eran muchos. Ponle que cada camioneta tuviera unas 5 ¿Y todos se bajaron a agarrar? Y todos, claro, todos. No había manera de poder evitarlo. No. Incluso yo me resistí un poco porque fue impactante. Claro. El choque de que ellos llegaran y nos bajaron del vehículo y ese fue, agárrenlo, ese fue. Yo como que me resistí un poco porque, oye, ¿qué es lo que está pasando? No podía... Y sobre todo porque no hiciste nada. No, exactamente. No podía entender qué era lo que estaba pasando, que ese fue, que me agarraran, que me empujaran y yo me resistí un poco. Pero claro, eran muchos policías y entre golpes y todo. La frustración, la impotencia, el desespero, sí, no solamente de tu familia, sí, sino del tuyo. Porque, cuando vemos que a alguien le están haciendo algo injusto, uno trata de ayudarlo. Pero vivirlo en primera persona debe ser mucho más desesperante porque es tu vida, sí, es tu cuerpo, es tu ser el que se están llevando. Y bueno, incluso también para mis padres, porque mi papá venía de darlo de alta del hospital, que había tenido un accidente en la moto. Wow. Él traía clavos, lo que le ponen los clavos en el pie. Sí, para las fracturas, ¿no? Ajá, ese tipo de cosas. Y le habían dado de alta prácticamente. ¿Ese mismo día? No, ese mismo no. Pocos días. Bueno, ya. Pero estaba todavía lesionado. Sí, pero sí, estaba en la casa lesionado, de reposo. Mi mamá, todo el tiempo que mi papá estuvo en el hospital, ella estuvo en el hospital también. Duró como 28 días en el hospital sin regresar a la casa. Porque mi mamá, en ese tiempo, la cosa ya estaba un poco dura, pero mi mamá no quiso regresar a la casa. Mi mamá dijo, hasta que no me den a tu papá de aquí del hospital, yo no me voy. Se entregó como mujer a ayudarlo. Mi mamá dormía bajo la camilla de mi papá. Wow. En el hospital de Carabobo en Valencia, y yo todos los días iba para el hospital a llevar sábanas, a llevar comida, a llevarle cosas. Wow. ¿Qué pasó después que te llevan? ¿Cómo fue esa situación? Es un poco largo, pero aquí estamos para contar. Y me llevaron al comando de policía esa noche. Ahí, bueno, entre torturas prácticamente. ¿Te cayeron a golpes, tortura. ¿Qué tipo de tortura? Me ponían una bolsa negra en la cara y la apretaban como para asfixiarme, hasta que ya no veían que me iba a desmayar, no la soltaban la bolsa. Wow. Me daban unos tipos de golpes en las orejas, así con las 2 manos, duro, así. ¿Como para aturdirte? Como para aturdirme, sí. Y siempre que llegaba un policía de la calle a ese comando me daba golpes y decían, sí, ese fue. Es algo súper, súper increíble que, bueno, ahorita le estoy refrescando porque yo... ¿Te están viniendo los recuerdos? Sí, me lo estoy refrescando porque yo como que deseché un poco los recuerdos, claro, Pero sí, era algo sumamente loco, algo extraño. Llegaban policías, me daban golpes, me ponían bolsas en la cara, me decían, ese fue. ¿Era lo único que decían? Sí, lo único que decían. Bueno, ya me metieron al calabozo, ahí me ponen unas esposas. Al siguiente día me sacan de allí, me llevan para otro comando, para otro lugar, me quitan la ropa y en la ropa me ponen desnudo, me meten a un cuarto, me quitan la ropa, a la ropa disparan sobre la ropa
como para que la pólvora cayera sobre la ropa y para que las pruebas de pólvora sobre la vestimenta... O sea, fabricaron las pruebas. Sí. Me agarraron también entre 2 policías y me hicieron disparar un arma entre ese cuartico hacia donde me llevaron. Wow. Sí. Ahí me tuvieron todo ese día y al siguiente día me presentan al Palacio de Justicia. Ok. Sí. ¿Y ahí es donde hacen un juicio o Sí. nunca hicieron juicio? Sí hicieron juicio. Bueno, ahí básicamente allí me privan de libertad dándome averiguaciones. Como no... Investigando. Ajá, sí. 40 días de investigaciones y me privan de libertad. Y mientras tanto, tu familia, Denny. No, mi familia destrozada. Me Mi imagino que mamá, buscaron un abogado. Mi papá, sí, una tía también que es allegada a nuestra casa. Pero ellos destrozados, todo destrozado. Y bueno, y también la comunidad se enteró pues de que me estaban culpando de ese homicidio. De que... ¿Tenías mucho tiempo viviendo en esa zona? Sí, toda mi vida. O sea, que todo el mundo te conocía. Yo nací, crecí allí y las personas de donde vivo saben mi testimonio y saben que nunca fui una persona de bandas, de pandillas, de robo, de nada de ese tipo de cosas. Yo te lo pregunto porque yo sé que muchas veces, bueno, se han visto muchos casos de que las madres, la esposa, siempre hay alguien que dice, no, él no hacía nada, y era todo lo contrario. Sí. Y en un mundo donde a veces cuesta creer, ¿verdad? Y te lo digo porque me gusta ser una persona bastante objetiva. Sí. Porque mucha gente que nos está viendo podrá decir, ay, eso está diciendo él. Y sí, mucha gente puede decir que no es culpable y sí lo es. Pero sí hay casos de personas que como tú simplemente los inculparon. ¿Y qué trataron de hacer, Denny? ¿Qué trató de hacer tu familia? ¿Buscaron pruebas? ¿Algo? Mira, bueno, ya con las pruebas que fabricaron los policías, en pocas palabras, era como imposible ya hacer otra parte por fuera. Pero sí, mi familia se movió buscándome un abogado, buscándome todo el testimonio de todas las personas de mi comunidad que me conocen, hasta la señora que nos atendió ese día, las hamburguesas, los pepitos, la comida. Hasta ella dio su testimonio en claro, como testigos de que, mira, pero si él estuvo aquí... Sí, las personas que estaban conmigo, mis amigos que estaban conmigo ese día, también todo, pero prácticamente no se pudo hacer nada. También el primer abogado que me pusieron, porque no encontraban abogado y me pusieron uno privado. Mi familia, primera vez que se encuentran este tipo de cosas y no sabe nada de abogados, nada de nada. Nunca habían estado en la necesidad de un abogado. Prácticamente ese abogado lo que hizo fue quitarle la plata a mi familia y No abandonarme en la última audiencia de juicio. Ay, no puede ser. Sí, para rematar. Wow. ¿Y en qué momento te enteras, o te lo dijeron desde el principio, que era que habían matado a un policía y estaban buscando a quién fue? ¿Te lo dijeron ahí mismo? ¿Te lo dijeron después? ¿En qué bueno, porque, disculpa, pueden decir, no, ese fue. Ok, ese fue. ¿Pero de qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que supuestamente hizo? Sí. ¿En qué momento te enteras que fue eso? Mira, en Venezuela, como quien dice, el chisme corre rápido. Okay. Y más algo de este calibre. Mi pregunta es, ¿te lo dijeron a ti? ¿Se lo dijeron a ellos? ¿A tu familia? No, ¿Cómo supieron que era un policía? En donde vivo se escuchó el rumor de que habían matado a un policía, pero un poquito lejos, ya casi para el centro de Guacara. Casi para el centro. ¿Estaba retirado de tu casa? Sí, un poco retirado, claro. Y se había escuchado el rumor de que habían matado a un policía en Luxor y que al frente del supermercado. ¿El supermercado se llama Luxor? Luxor, sí. Okay. Al frente de Luxor. Y se escuchó el rumor de que habían matado a un policía, pero bueno, nosotros normal. Sí, no, que mataron a un policía. Ok, entonces cuando esto pasa, ¿ustedes asociaron que era eso que te estaban culpando? Sí, claro, porque el rumor se escuchó en la tardecita, ¿cierto? Okay. Y ya yo salí a comer en la noche. Y ya estaba todavía el rumor por ahí de que los policías y eso. Entonces, claro, cuando me culpan de que ese fue, que me llevan para el comando, ya sacamos como las conclusiones. Se ataron los cabos. Sí, de que me estaban culpando. ¿Y qué te ibas a imaginar, Denny, que después de escuchar eso? O sea, para entrar un poquito como más a profundidad, cuando poniéndome en el lugar de él, ¿qué se va a imaginar uno? Que tú escuchas que pasó algo, como decir que aquí en unos pocos kilómetros o millas pasa algo, uno que está en su casa haciendo algo tranquilo, nunca te vas a imaginar que no puedes salir a la calle porque te pueden culpar. Tú sigas haciendo tu vida porque no fue contigo, tú no estuviste ahí, no tienes nada que ver, tu vida sigue. Sí. ¿Y qué te ibas a imaginar? Sí, que ese día, por ir a comer, te iba a pasar eso. Sí.
Incluso, bueno, esta es una historia que siempre se escucha entre la familia porque mi mamá, ella ya se había escuchado el rumor y como madre que se preocupa, ella no quería que yo saliera a comer y me dice, anda, cómprame medio kilo de queso y yo te hago unas arepas. Ese rumor siempre está en mi familia allí. Y me imagino que esas fuera de ¿por qué tuve que ir? No le dice, es que las madres tenemos Entonces un instinto. yo le compro el queso a mi mamá el queso. Ella cuando vea esta época se va a echar a reír también. Ok. Y bueno, yo traigo el queso a la casa, pero le digo, mami, es que los muchachos me están invitando a comer y no lo quiero dejar mal. Y salí y yo, hijo, cómete las arepas, yo te hago las arepas y esto, pero yo me fui. Porque ya se escuchaba en la casa el rumor del policía y como para que mi mamá cuidándome, pues como que, hijo, no salgas a la calle, que la calle está un poco peligrosa. Una madre que sabe cómo es la situación en Venezuela y cuidando a su hijo, bueno, yo la entiendo como mamá. Pero salí a comer con los muchachos y me pasó esto ya de regreso. Bueno, ¿y cómo? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa lo que pasa? ¿En qué momento te dan la sentencia? Mira, ese ya casi al tercer día, segundo o tercer día, que me privan de libertad por averiguaciones. Bueno, me mandan al albergue José Alberto Raver en Naguanagua. Que es otro municipio. Sí, otro municipio. Y bueno, ya, privado de libertad. Me llevaron hasta ese albergue y no lo podía creer. ¿Qué es un albergue? ¿Es diferente que la cárcel? Sí, es un poco diferente porque es puros menores de edad. Ok. Puros menores de edad y sí, es un poco diferente, entre comillas. Ok. Hay un poco más de restricciones, un poquito más de seguridad, Ok. pero en ese tiempo era como que lo mismo de algo de mayor de edad. Oh, ok. Era súper horrible, súper peligroso, horrible. Los jóvenes tenían allí platinas afiladas y ellos se caían a puñaladas allí, wow. Había problemas, había peleas, era súper ¿Cuánto tiempo feo. estuviste en esa? Ahí estuve 4 meses. 4 meses, ahí, Dios mío. Empezando, 4 meses porque... Y ese fue 4 meses antes de la sentencia. Sí, o sea antes de la sentencia. Ahí tuve 4 meses porque después me dieron el beneficio de esperar mi juicio en la casa. Ok, porque yo me fui a juicio, yo no acepté los cargos y yo me fui a juicio. Ok. Y bueno, sí me dieron el privilegio de estar en la casa haciendo el juicio. Y eran audiencias cada 15 días. ¿Cuánto tiempo duró el juicio? Duró alrededor de 10 meses, 11 meses, creo. Y me imagino que para ti fue... Y fue una tortura. Bueno, aparte de esta tortura ya de los 4 meses, porque yo me encontraba ya en unas 4 paredes con rejas y con otros jóvenes ahí, era horrible. Me estaba como hasta volviendo loco, pues claro. No sé, todo lo que pasaba por mi cabeza. No es un ambiente que nadie quiere estar. Para nada. Y mucho menos si no has estado nunca en cosas malas. Para nada. Era tanto así que me atormentaba, porque yo estaba en la primera celda donde me llevaron, yo estaba con unos jóvenes que todo el día hablaban de cosas malas, de a quienes habían matado, de la droga, de todas. Eran jóvenes menores de edad, pero que hacían cosas malas en la calle. Pues. O sea, que sí estaban acostumbrados a hacer cosas malas, que estaban en ese ambiente. Que estaban en ese mundo de la delincuencia y todo eso. Y eso a mí, yo duré como una semana allí duré. Ir a todos los días escuchando eso, todos los días. ¿Cómo actuabas tú, Denny? Porque tú sabes que cuando uno no está acostumbrado a un tipo de gente, porque no es lo que has visto, no es lo que te enseñaron, uno se aísla de cierta manera porque no encajas. Sí. ¿Cómo hiciste para poder? ¿Hiciste amistad con alguien? ¿Hablabas mucho con alguien? No, prácticamente ahí esa semana no. Esa semana en ese cuarto éramos conmigo éramos como 5 o 6, un cuarto pequeño con una litera de cemento. Y nada, yo lo que hacía era todo el día sentado en la litera, todo el día. Aislado. Todo el día, con las voces en mi cabeza, que era lo que estaba pasando, escuchando a estos jóvenes hablar todo el día de delincuencia. Y me estaba volviendo loco hasta el punto que los guías son las personas que prestan el servicio, que trabajan allí en los albergues, llevar la comida, llevar el agua. Okay. Yo le decía que me cambiara. Porque en la otra celda de al lado yo escuchaba las conversaciones y eran conversaciones totalmente diferentes. Era como que con gente normal, más tranquila. Sí, echaban chistes, echaban cuentos, jugaban ahí, buscaban la manera de distraer su mente, de hacer otras cosas diferentes y yo lo escuchaba. Y yo escuchaba como que más alegría allá, como que un ambiente diferente. Y yo les dije a los muchachos, yo les grité, hey, yo me puedo pasar para allá, voy a decirle al guía a ver si me puede cambiar, ustedes me reciben. Y ellos me dijeron, sí, véngase para acá, vente. ¿Y te pasaron? Sí, y me pasaron y fue un alivio total. Al llegar yo en esa celda fue un alivio total porque eran jóvenes un poco diferentes, llevaban su rutina un poco diferente y se hacían juegos. Y se inventaban juegos allí como era para como pasar el más tiempo. Un día a día de cualquier joven. Sí. Echadera de broma, compartir, ok.
Sí. Y ahí estuviste 4 meses. Ahí estuve 4 meses. Después te vas a tu casa 10 meses. Bueno, allí, sí, 4 meses allí. Ahí me voy a detener un momentico allí. Okay. Porque desde allí se me despierta nuevamente este sentimiento de la palabra de Dios. Y había unas revistas de Atalaya. Pero ya va. Ya tu familia y tú estaban, o sea, ya conocían de Dios. Un poco, sí. Desde que el proceso de mi papá en el hospital, ellos vivieron un proceso muy bonito. ¿Tus padres como pareja? Sí, mis padres como pareja, porque la persona de la camilla de al frente era una persona cristiana. Ok. Sí, y todas las noches, todos los días, esa persona que estaba en la camilla de al frente con un problema similar al de mi papá, le cantaba, les predicaba, le hablaba de historias de la Biblia. O sea, Dios estaba tocando las puertas de tu casa. La persona de al frente con un problema similar al de mi papá mantenía como ese espíritu para Dios, y mi papá y mamá fueron muy tocados por esa persona, y siempre que iban personas cristianas al hospital, mi papá me dice, yo no sé, pero yo tenía un imán para que las personas llegaran a donde mí. Me daban palabra a mí, llegaban cristianos al hospital a hacer su obra, y a mi mamá y mi papá llegaban hasta donde estaban ellos a darle palabra. Y desde allí, ellos salieron con ese sentimiento en el corazón, y entre todos también yo decidimos como ir a la iglesia, porque tengo familia cristiana que ha sembrado esa semilla en nosotros. Okay. Y decidimos aceptar al Señor. Decidimos, más que aceptar, como que Dios nos diera la dirección para seguir sus caminos. Okay. Si no Le abrieron las puertas del corazón de ustedes a Dios. No, yo sí siento en ese tiempo que no es un tema como no aceptamos al Señor y ya somos cristianos. No, fue algo como que, bueno, un proceso. Señor, aquí estamos. Tú nos querías aquí estamos, haz tú con nosotros como tú quieras. Y así fue. Y una vez que estás en este proceso, de que estás en el albergue, de todo este rollo en el que por alguna razón de la vida te tocó vivir, sí. ¿Tú crees que sintió, o sea, que te sentiste diferente el haber asistido? ¿Cuánto tiempo antes de que esto pasara empezaron el proceso de conocer a Dios? Como un mes. Como un mes, ponle mes y medio. Ok, sí. ¿Y sientes que de alguna manera eso hizo incluso diferencia? Antes de eso, yo, bueno, en ese tiempo tenía 17 años. Mucho antes de eso, yo me he sentido atraído por las cosas de Dios. Okay. Tanto de que yo, a mis 14 años, 15, yo como que me metí a la iglesia solo, a la iglesia católica, como buscando a Dios. Okay. Como que, Señor... Tenías curiosidad y deseo de saber de Dios. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti, pero fue algo así. ¿Y qué manera, Dios mío? Sí. Yo quiero saber de ti, yo quiero desde muy pequeño, cuando hablaban los predicadores, hacían campañas en el barrio o donde los veía, yo me ponía lejos, pero escuchaba de una manera tan abierta. Había una llamita en ti que estaba tratando de... Incluso cuando las personas decían, repite conmigo esta oración, yo desde lejos, pero en mi corazón la repetía de una manera tan fuerte, siendo como tan joven. Y yo digo que desde siempre Dios ha estado conmigo y ha estado tocando esa puerta de mi corazón. Y bueno, paré a este lugar por todo este proceso, y como te comento, había una revista de Atalaya, de los Testigos de Jehová, ahí adentro en esa celda donde me pasaron, y yo la agarré y empezaba a leer los versículos, empezaba a leer todo, y los muchachos como que veían algo en mí de que yo leía las revistas y me decían, ¿tú sabes de eso? Y predícame o háblame de eso. ¿Tú sabes de quién? De Jesús. Sí, como que tú sabes de eso, tú sabes de Dios. Y yo no sabía, yo nunca había predicado. Pero les predicaba de una manera porque... Como si hubieses hecho toda la vida. Yo buscaba el versículo, ahí salía, yo lo leía, siempre meditaba en todo eso. Y yo les predicaba a ellos de una manera tan... como que si ya supiera, como que si ya hubieses estado preparado toda la vida. Como si yo tuviera 10 años en el evangelio y supiera mucho de la Biblia. Y le hablaba como un joven igual que ellos, no como una persona mayor con otro tipo de lenguaje. Con aquel sermón típico de la época de antes. Sino igual que ellos, un jovencito igual que ellos, que viene quizás de un barrio también igual que ellos, y empezaba a hablarle, hasta que con el tiempo me decían varón. El varón de Dios, el varón. O sea, te ganaste como una especie de respeto, pienso yo. Sí, prácticamente sí. Wow. En ese primer albergue que duré 4 meses. Bueno, ya después de allí me dan el beneficio de esperar el juicio en la casa. Y me imagino, disculpa, la emoción de tu familia. Sí, mi mamá me llama una tarde y ella me dice, Denny, ya, te vas para afuera, te vas para la calle. Te dieron la libertad, yo no lo podía creer. Porque esos 4 meses para mí habían sido como 8.
porque el tiempo se pasa muy, muy lento. dentro de Claro, cuatro no paredes. es para menos. Muy, En muy ese lento. tiempo que estuviste en el albergue, ¿empezaste a hacer oraciones, de pedirle a Dios, de Sí. suplicarle? Cuéntame un poquito de Sí, eso, porque sí. eso me llama mucho la atención. Sí, desde ese momento ya se despierta como más esa sed en mí de Dios, hasta en el punto de que cuando yo entré allí, en mi mente se me decía como que, o escoges un camino o escoges el otro. Wow. Tienes solo dos vías. Tienes solo dos opciones. Apenas a mí me abrieron la celda, la puerta de esa celda de donde estaba todo eso, esa voz estaba en mi cabeza. O eliges un camino o eliges el otro. Wow. Así. Wow. Y yo dije, bueno, vámonos con Dios. Y desde allí se despertó todo mi amor por Dios. Yo leía siempre. Bueno, ¿Tuviste alguna Biblia dentro del albergue? allí sí, ahí habían Biblias, pero más que todo, sí habían Biblias, pero más que todo había muchas revistas de Atalaya. No sabía todavía cómo buscar bien en la Biblia y todo eso. Ok, claro, estabas muy nuevo en el tema. Y más me iba por la revista de Atalaya, que ya salía el versículo ya y todo. Como Sí. una guía más fácil. Ajá, exactamente. Pero sí, les predicaba a los muchachos y desde ahí empezó como ese amor también a la predicación. Ok, qué bonito. Ok, entonces pasa el tiempo, dan la sentencia y tienes que volver. Sí. ¿Cómo te sentiste? Bueno, en todos esos 10 a 11 meses de juicio, que era yo asistiendo a una corte en el Palacio de Justicia, que era como recoger las pruebas para que todo se definiera. Claro. Cada 15 días era audiencia y me encontraba personas que yo nunca había visto en la vida que me decían, sí, ese fue. El juez preguntaba, ¿se encuentra en esta sala? O sea, unos supuestos testigos. Unos supuestos Supuesta gente que testigos. te conocía. Sí. ¿Se encuentra en esta sala la persona que mató, que le disparó al policía? Sí, ese fue. Nuevamente, No puede otra ser. persona que yo nunca había visto en la vida. Sí, ese fue. Ah, que Supuestos amigos, no, supuestos- el experto de experticia de armas, de yo no sé qué. Sí, ese fue. El del forense que también. Otro policía que supuestamente andaba ese día también en la redada. Sí, ese fue. Y Wow. eso fueron 11 meses de una lucha súper horrible, súper fea. Pero, Y le preguntaste a Dios, le reclamaste, ¿por qué? Sí. No en reclamo, pero sí, siempre está esa pregunta, el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Sí, pero bueno, lo que Dios me dio todo es Dios, me dio la fuerza como para sobrellevar eso. Empecé a asistir a la iglesia Maranata. La iglesia Maranata de allá de Valencia, siempre todo. Creo que es una iglesia muy grande, ¿no? Sí, muy grande. Yo la llegué a escuchar, no llegué a ir. Empezaba a salir autobuses con jóvenes y personas a predicar a los barrios, a los hospitales, a las cárceles. Incluso donde yo vivo, había un muchacho que era líder de un grupo y él reunió como a jóvenes de toda la comunidad y salíamos a predicar en los barrios cerca, los días entre semana. Eso fue en la el tiempo que noche, estabas en todo el tiempo. de libertad. Es una libertad condicional, Sí, ¿cierto? sí, esperando mi juicio en la casa. Pero te dejaban hacer de todo. Sí. Ok. Antes de que me condenaran por completo la sentencia. Esos Ok. 11 meses yo estuve con los muchachos de Maranata yendo hasta las playas, los días feriados a las playas, a llevar las obras de teatro, a predicar la palabra a los hospitales, a las cárceles. Y fue algo de verdad súper, súper emocionante para mí y de mucha ayuda para las demás personas porque yo estaba viendo cómo Dios se estaba manifestando en Dios te estaba preparando Sí. para lo que venía. Era muy bonito porque en ese tiempo las personas eran muy tocadas por el amor de Dios. Nosotros íbamos a las comunidades y siempre se acercaban a ver las obras de teatro. Nos hacían unas ruedas a nosotros los que hacemos las obras de teatro. Y al final se daba un mensaje y personas llorando y personas quebrantadas. Uno escuchaba los testimonios de las personas. Llegamos a ir para la cárcel también, para el penal de Tucuyito, a llevar el mensaje, las obras de teatro. Y yo veía. O sea, en lo ese que tiempo Dios lo estaba aprovechaste haciendo. fue para dedicárselo a Para Dios por eso, completo. Para eso, sí, para eso. Llega el momento del juicio, Denis. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo fue? Bueno, ya a lo último, que prácticamente el juez me condena a mí a 5 años, que en ese tiempo esa era la condena mayor para menores de edad, era 5 años. El juez me da la sentencia mayor. Disculpe una pregunta que se me acaba de ocurrir. Tú tenías 17 años cuando este hecho pasó. Ajá. ¿Lo acababas de cumplir? Fue en julio, yo cumplo años en noviembre. O sea, ibas a cumplir Sí, 17 julio, años. Julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Fue en junio. Antes de cumplir 17. Sí, yo cumplí a los 18 en noviembre.
Estabas por cumplir los Estaba- 18. Sí, exactamente. Y no importaba que ya fueras mayor de edad, porque me imagino que el hecho como fue cuando tenías 17 te culparon como menor de edad. Exactamente, como Ok. el delito fue de menor de edad, Así pasaran 5 años y ya fueras mayor de edad. todo mi proceso era menor de edad. Ok. Ahora también tenía la opción de que si yo me portaba muy mal o mi comportamiento en el albergue era muy malo, ya yo tenía mayoría de edad, me podían enviar a un penal de mayores. Ok. Sí. ¿Y te llegaron a enviar? No, para nada. Ok. Bueno, me condenan, ya llega el último día. Una vez, yo voy a contar este testimonio, una vez yo en la noche, entre mi desespero y mi mente, yo, Señor, háblame, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Y yo como 3 de la mañana voy a buscar la Biblia, que Dios me hable. ¿Qué le pedías que te dijera? Que me hablara, que me dijera cuál es mi propósito, qué es lo que, por qué me está pasando esto, o Señor, ¿será que me van a condenar otra vez? Le decía yo, ¿será que voy a pasar más tiempo en la cárcel? Y bueno, yo en ese tiempo abro, como a las 3 de la mañana, yo quiero buscar una palabra, voy a leer la palabra de Dios y me leo la palabra donde Pablo está en la cárcel. Justamente, tantas palabras en la Biblia, tantas cosas en la Biblia, y me sale la palabra donde Pablo está en la cárcel. Y yo me leo todo sobre Pablo y yo, wow, Señor, ¿de verdad que tú quieres otra vez que yo...? O sea, tú dijiste, ¿de verdad tú quieres que yo pase por esto? ¿De verdad que tú quieres que yo pase todo esto? Decía yo. Y yo, bueno, si lo paso, la única misión que sería es la misma con la que comencé. La primera misión de hablarle a los jóvenes del amor de Dios. Y bueno, en mi casa se hacían muchos servicios, muchos cultos, muchas células, porque mi mamá y mi papá ya estaban muy aferrados a la fe. Y bueno, hubo un momento donde oraban por mí, pero no sé, yo sentí una inquietud y yo esa vez le dije a la líder que se haga la voluntad de Dios, así como descansando en Dios, que se haga la voluntad de Dios. Si Dios me quiere allá, bueno, nadie lo va a detener. No lo va a impedir nadie. Y bueno, se va a hacer lo que se va a hacer y que se haga la voluntad de Dios. Como para que ellos estuvieran tranquilos, porque de verdad que fue un tiempo donde... Difícil, claro. Súper Hicieron difícil. lo que estuvo en sus manos. Demasiado. Tanto para las leyes en esta tierra como para las leyes de Dios, de decirle, Dios, no, pero yo te voy a decir algo, dijiste eso. Y yo también he sentido en muchos momentos difíciles de mi vida, que obviamente no vienen al caso porque es tu historia de la que estamos hablando, que uno a veces le pide cosas a Dios sin tener idea de lo que uno tiene que pasar para llegar a eso que Dios tiene para uno, ¿no? Vamos a suponer que Dios tiene para ti, no sé, que tú seas alguien muy reconocido mundialmente y que reconocido mundialmente para lo que sea que Dios tenga para ti. Bien sea a través del evangelio, bien sea, no sé, de lo que haces como profesional, que para los que no saben, Denny es barbero. Para lo que Dios sabe que tú estás hecho. Y muchas veces queremos, por ejemplo, ser millonarios, tener, no sé, la mejor casa, cosas que humanamente se nos ocurren, ¿no? Y Dios dice amén a eso. Pero no sabemos lo que hay que vivir para llegar a eso. Y lo digo con propiedad porque todos los seres humanos en algún momento pasamos momentos que decimos, no puede ser, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? En vez de preguntar el ¿para qué? ¿No? Y lo digo nuevamente porque nadie se salva de eso. Hay momentos en los que uno dice, no quiero vivirlo, pero lo tienes que vivir. Sí. Y para uno, los seres humanos, pensamos que es algo mal, pero Dios sabe que no. Y a veces no, humanamente pensamos, Dios mío, ¿pero por qué? Si tú eres el Todopoderoso, el que quieres el bien para mí, el que me ama, ¿por qué me haces pasar por esto? Y es como que si los hijos de uno, y ahora que tú eres papá, yo soy mamá, y todos los que somos padres sabemos que muchas veces los hijos piden no vivir ciertas cosas o que uno no los castigue, y digo castigo es reprenderlo, hablarle fuerte, prohibirle ciertas cosas, no es el castigo del látigo, ¿sabes? Del maltrato. Uno sabe como papá que uno lo está haciendo porque ellos necesitan obedecer, ellos necesitan comer, ellos necesitan ciertas cosas para poder vivir bien, tanto psicológicamente, ¿no? Como a nivel físico, ¿no? Del cuerpo humano. Y así es con todo. Queremos que Dios nos bendiga, que nos dé abundancia, que nos dé cosas maravillosas,
pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y a veces no tenemos la madurez para recibir eso que estamos pidiendo. Porque tú no le darías un carro a tu hijo que no sabe manejar. Total. ¿Cierto? Tú no le darías, por decir, un teléfono a un niño de 1 año que no lo va a saber manipular. Y muchas veces así es Dios con nosotros. Primero forma nuestro carácter, primero forma nuestra personalidad para que el día que Él nos dé esa cosa que estamos pidiendo, esa cosa no nos dañe y no nos aleje del amor o te haga de más Él. fuerte. Sí, porque Dios nunca va a querer que Él por darte una cosa tú te alejes o eso te vaya a dañar o eso vaya a perjudicar tu vida. Sino que hasta que tengas la madurez necesaria, Él va a dar a su tiempo lo que tú quieres o lo que Él te quiera dar para su propósito. Y en lo personal también pienso que en la vida tenemos que estar preparados para saber aceptar las cosas. Bueno, volvemos al punto, Denny, de ese momento que lamentablemente, y digo lamentablemente, viviéndola en ese momento, cuando uno está sintiendo ese amargo trago de tener que digerirlo. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, ya me condenan a 5 años. Ya esa tarde a mí me toca delante de mi mamá darle la correa, darle las trenzas de los zapatos, prácticamente despedirme. Wow, mi mamá, la cara de mi mamá era increíble y me toca abrazarla y yo di una palabra ahí delante del juez y de la fiscal, porque también siempre acudí a la hermana de ese funcionario que falleció y ella quería justicia. Ella solamente decía, yo quiero justicia. Sí. Y bueno, yo me robé como que un minutico ahí y yo le dije, bueno, yo me pongo en las manos de Dios. Dios sabe que yo soy inocente. Habían también muchas cosas, porque yo creo que el juez y la fiscal también sabían que yo era inocente. Todo eso todos lo sabían. En el testimonio de los policías muchas veces se contradecían entre ellos mismos. El testimonio que ellos daban. Una vez yo fui recortadito con mi corte y uno dijo que yo tenía el corte cuadrado, como ese día. Después fue otro funcionario y yo ese día cargaba una gorra y el funcionario dijo que yo cargaba una gorra. Entonces, su testimonio casi que nunca fue... Claro, si tienes una gorra, ¿cómo vio el corte? Ajá. Pero el otro está diciendo que yo estaba afeitado, que yo tenía un corte de cabello. Entonces, eran muchas cosas. No fueron ni inteligentes para armar el caso. Entonces, yo delante del juez, yo dije que yo era inocente, que bueno, que se hiciera la voluntad de Dios, pero también yo me dirigí a la hermana del policía de que yo no era la persona a quien estaban acusando, pero que se hiciera justicia. Y me entregué. ¿Y qué te dijo ella? ¿Te dijo algo? No, nada. Y ese fue el día que ya me mandaron para otro albergue que queda muy cerca de ese del primero. Ese se llama el Pastor Oropesa, también en Aguanagua. Pero cuando ya me llevan para los calabozos de abajo del Palacio de Justicia, viví una experiencia muy bonita y yo la llamo como el abrazo de Dios. Wow. Porque ahí en esa celda abajo ya yo me despedí de mi mamá, ya mi mamá se fue prácticamente, ya me condenaron a 5 años y me llevan a una celda en el sótano del Palacio de Justicia. Y en lo que me meten en esa celda, antes de llevarme para el otro lado, yo siento como un escalofrío en el cuerpo, yo siento como algo hermoso en mí y yo solamente decía, vamos que sí se puede. Para eso estás aquí, decía yo. Wow. Para eso estás aquí. Vamos, se va a cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Y yo sentía como algo en mi corazón, algo en mi cuerpo. Sentía como una motivación, un abrazo, una esperanza. Como que no era malo lo que estaba pasando. Como que hay un propósito detrás. Yo creo que era Dios conmigo. Era el abrazo de Dios diciéndome, no estás solo. Para eso te quiero esta temporada. Tú no lo entiendes, pero yo sí. Wow. Estás en mis manos. Y era bonito, era hermoso. Yo llorando allí en ese sótano, en esa cárcel, en el sótano del Palacio de Justicia. Y como que vamos a cumplir la misión que hay que cumplir, decía yo. Y eso fue algo muy, muy hermoso que me dio mucha fuerza como para todo este proceso. Sí, me dio mucha, mucha paz esa experiencia allí. Wow. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 1 año. Me llevan al Palacio de Justicia, al Palacio de Justicia, me llevan al otro albergue, al Pastor Oropesa, en una patrulla. No había luz, me acuerdo yo, cuando me bajan de la patrulla, que me recibe el guía que trabaja en ese albergue, que es el que recibe a las personas que trabajó el día ahí. Yo lo miro a los ojos y yo le digo, ¿tú eres cristiano? Y él me dice, sí. ¿Por qué? Yo digo, el Espíritu da testimonio, dije yo no sé. Yo le vi la cara a ese muchacho y yo le vi algo diferente. Estoy impactada. Yo le vi algo diferente a ese guía, le llamábamos guía, a ese guía, que cuando él me recibe,
de los policías, yo lo miro a los ojos y le digo, ¿tú eres cristiano? Y me dice, sí, yo soy cristiano. ¿Y tú? Sí. Yo le da el espíritu da testimonio, dije yo. Y allí me metieron, en su trabajo me metió para una celda con otros muchachos. Y ahí empezó otro proceso de 1 año. ¿Qué tal ese tiempo? ¿También te maltrataron? No, ya ahí no había maltrato, pero era fuerte igual. Como te digo, me metieron 1 mes en una celda muy pequeña. ¿Solo? Antes de pasarme hacia adentro de la cárcel como tal. No, vivía como con 8 o 9 personas, pero era una celda muy pequeña. Era como por eso, qué incómodo. Como de 3 metros por 3, algo así. Como súper de 3 chiquito. por 3. Y ahí vivíamos 8, 9. Ahí orinábamos, ahí hacíamos necesidad. Ay, no. Wow. Sí, orinábamos en peroles de refresco. ¿Y comían ahí? Sí, ahí comíamos. Y los teníamos en una esquinita. Cada joven tenía su perol para orinar. En la bandejita de plástico, de anime que nos daban para la comida, ahí hacíamos la necesidad. Dios mío, no puedo. O sea, yo me lo imagino y yo digo, wow. Y las metíamos en una bolsa negra. Nos sacaban una sola vez al día a las 5 de la mañana a bañarnos, a vaciar el perol de orines, a botar la basura con las bandejas llenas de necesidad y todo. Wow. Y ahí duré 1 mes y yo digo que esa fue una de las cosas más feas también para mí, durar 1 mes allí en una celda tan pequeña, con 9 personas. ¿Cómo era el trato entre esas personas? Bueno, desde siempre, desde que yo llegaba, prácticamente yo como que me hacía como respetar en el sentido de que yo no era igual que ellos. Y yo iba con el mensaje de una vez, de que ellos se dieran cuenta de que yo no vengo de robar, yo no vengo de matar, yo no estoy en tu mismo sistema, yo no estoy en tu mismo nivel. Sí, pero con amor en el sentido de que vamos porque prácticamente yo los motivaba a cambiar, a que no, eso no se hace, muchachos, o no peleen, o por qué tú te vas a entrar a puñaladas con él, no, buscaba la manera de... Eras el apaciguador. Sí, de que todo fuera un poco mejor dentro de lo que estábamos pasando. Y ya ellos se daban cuenta, oye, este muchacho prácticamente aquí es inocente porque... ¿Conociste a alguno de ellos que también fuera inocente? ¿Alguno dijo, no, yo soy inocente o algo similar? Conocí a uno que sí, que también lo estaban culpando de algo. No me acuerdo por qué, pero sí. Muchas veces sí uno conoce personas que igual son inocentes. Bueno, fue muy duro para mí porque yo extrañaba el sol. Allí en ese cuartico. ¿No lo sacaban al sol? Yo le decía a Dios, Señor, yo extraño el sol. Yo extraño la brisa. Yo extraño ver el cielo porque eran 30 días allí encerrado, horrible, donde tú no ves. Ahí mismo recibíamos la visita. Mi mamá cuando nos visitaban también era ahí y era muy, muy horrible. Muy tanto duro. De que yo decía, wow, yo extraño ver el sol, yo extraño cosas ver tan el elementales cielo. que a veces damos por Yo sentado. extraño un vaso de agua fría porque todo el agua que nos daban era caliente. Yo extraño un vaso de agua fría, decía yo. Cosas que uno en su día a día, uno nunca valora. Pequeñas bendiciones que uno tiene todos los días y no, a veces no, bueno, pocas veces agradecemos. ¿Quién dice, oh, wow, el sol o la brisa o las estrellas? Casi nadie está pendiente de esas cosas. Exacto, porque las damos por sentado. Y entonces hay un lema dentro de la cárcel que dice, nadie sabe lo bonito que es la libertad si no ha pasado por las rejas y penas de una prisión. Wow. Sí. Bueno, y de allí te pasan a otro. Sí, ya de ahí, 1 mes, ese era como el inicio donde dejaban los jóvenes ahí un tiempo como para que se adaptaran y después los pasaban a las celdas de adentro, ya muchas más celdas, algo mucho más grande. Me pasan para el B3. Cuando yo entro a esa celda, horrible, porque eran jóvenes que no sé, les gustaba como vivir, no sé cómo explicarlo. Ellos vivían en la suciedad. Ellos tenían su celda cochina, la comida en el piso, ropa. Eran como 6 jóvenes allí también y era horrible, el baño asqueroso. Y yo cuando yo entré a esa celda que me pasaron para el B3, yo dije, wow. No. Allá estaba horrible porque era pequeña y aquí porque todo es un desastre, todo es era muy cochino. Me haces pensar que en ocasiones, ¿no? A veces nos quejamos de cierta situación, de cierta persona, y pedimos a Dios que nos quite de ahí, que nos cambie. Uh-huh. Y no sabemos que eso es mejor que otra situación, y por algo está sucediendo. De verdad que sí. Y bueno, ahí empezó otro proceso más también.
¿Por qué? Empezar a hablarles a los muchachos de Dios, empezar a que ellos vieran el testimonio de Dios en mí, porque ellos, más que las palabras, en ese sistema valoran más tu conducta, lo que tú reflejes, lo que tú eres. Claro. Y muchas veces hasta te ponen a prueba para ver si de verdad tú estás parado en Dios o solamente tú estás camuflajeado en ese sistema como para que no te pase nada o como para que la gente no te haga daño. Entonces es algo como que Dios de verdad o mi espíritu impacte su espíritu y de que ellos vean que mi comportamiento sí de verdad está fundamentado en Dios y no solamente en yo venir, que no es hablar por hablar. Venir aquí con la cara de santico, que estamos en una celda donde están un poco... Como hace la mayoría, claro está. De delincuentes y ya no a querer yo pasar por debajo de la mesa, no. Otro proceso. ¿Alguien también dentro de la cárcel o el albergue te llegó a decir tú eres una buena persona? O sea, no me refiero a tus compañeros de celda ni las personas que están pagando algún tipo de condena, sino de los superiores. ¿Alguno de ellos se te acercó, te vio diferente, te dijo algo? No, bueno, muchos se me acercaban y me preguntaban por qué yo estaba allí. Y yo les decía pues que me habían culpado de esto y de aquello y ya por ahí porque ellos sí me veían diferentes, ellos sí me veían que yo era un poco diferente a todos los demás y siempre sacan a uno para el psicólogo, para hacerle preguntas ahí mismo en el sistema del albergue y bueno, ya prácticamente todo el albergue sabía por qué yo estaba allí y de que prácticamente yo era inocente, de que yo estuve allí porque me están culpando de un homicidio de un policía. Aparte que si Venezuela es un país donde todo el sistema como tal está corrupto. Claro está que hay un señor que se dice llamar presidente que cumple una función totalmente injusta porque todo está corrompido. Todos saben, los que trabajan en el sistema judicial, el sistema público como tal, saben cómo funciona el país. Así como los que estamos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo saben cómo se bate el cobre en cada lugar donde estemos. Uno sabe cómo es la cuestión. Y mucho más si tienes mucho tiempo y si ya sabes lo que otros te cuentan, en el caso que sea nuevo, pero todo el mundo sabe cómo es la cuestión y ellos lo saben en cuestión de cuando alguien llega nuevo, de cuando alguien está pagando una condena. Ellos lo saben. Sí, ellos lo saben, pero ellos prácticamente eran trabajadores de allí, pero no podían hacer nada, pues. Ellos simplemente cumplían una función sí, y no, porque hay alguien superior a ellos exactamente, y no podían hacer nada. Pero, bueno, después ya del tiempo, yo duré como 4 a 6 meses con el duelo horrible de volver a estar allí encerrado. Ok. Con depresión. O sea, ese es el tiempo donde te toca aceptar que estás viviendo eso otra vez. 6 meses de depresión, de ansiedad, de preguntas, de el dolor sumamente horrible en el corazón, de adaptarme, bueno, ya después de que pasó de eso, de 4 a 6 meses, vuelvo otra vez como de lleno a predicarle a los jóvenes. Okay. Tanto así de que yo le dije a los guías de que me pasaran para las demás celdas a predicar. Para estar un tiempo con cada uno y llevar el mensaje. Celda. Y ellos sabían que yo me portaba bien, que yo de verdad ese era lo que yo quería hacer y me dieron ese privilegio de por decir, cada día yo brincaba para otra celda, me movían para otra celda. Wow. Recorrí las celdas del B donde yo estaban y los jóvenes del A, del pabellón del A, ellos hablaron con los guías para que yo fuera para el A predicarles a ellos en cada celda. Y también se cumplió. Los guías me buscaban a mí y yo pasaba cada día en las celdas de la... Y era hermoso porque en las noches hablábamos de Dios, yo le predicaba, les compartía versículos, escuchaba sus historias de por qué ellos habían estado allí. Jóvenes, historias horribles de jóvenes, por lo menos había una que había quemado a 3 mujeres. ¡Wow! ¿Ahí estaban hombres y mujeres? No. Solo hombres. Ok. Solo hombres, solo jóvenes. Pero fue lo que te contaron. Compartí con uno en una celda que él estaba allí porque había quemado a 3 mujeres. O sea, el protagonista fue el que te contó. Okay. También conocí a otro muchacho que había matado al tío. Así pues conocí jóvenes que habían matado, que tenían, 10 muertos, que vendían droga. O sea, llegaste a escuchar historias que jamás en tu vida. De todo. Y esos jóvenes quebrantados también venían, cuando tú te ponías a mirar trasfondo, jóvenes que venían sin una madre, sin un padre,
Familias sumamente disfuncionales. Donde su hogar no había ninguna amor, ninguna autoridad, donde abandonados, donde crecieron en ese ambiente de delincuencia. No vieron otra opción. No vieron otra cosa más. Qué bueno que tocas ese punto, Denis, porque muchas veces juzgamos mucho a la gente, ¿no? Pero no sabemos lo que han vivido, no sabemos lo que les ha tocado vivir. Tampoco han tenido el beneficio, la oportunidad de conocer a Dios, como a muchos se nos ha presentado la oportunidad. Pero qué bonito y qué increíble tu testimonio de cómo Dios, sin mucha preparación, te agarró y te dijo, ¿me quieres conocer? Bueno, dale. Sí. Porque muchas veces para poder hacer algo tenemos que prepararnos, estudiar, saber, tener conocimiento y base para poder defender lo que vayamos a hacer, ¿no? Sí. Pero no te dio tiempo, Dios. No. Fue un momento como, rapidito, esto es porque tú lo vas a vivir. Es como que cuando tú conoces a una persona, por decir a tu esposo, y están en ese momento de conocerse, tú le muestras a él qué es lo que a ti te agrada o qué es lo que a ti te gusta. Sí, hay un tiempo para conocerse y saber cómo es el uno con el otro. O vamos a la playa porque esto es lo que a mí me gusta. Tu esposo te está conociendo y yo creo que Dios me mostró dónde estaba el corazón de él o lo que a él le gustaba. O Dios me mostró lo que está en lo más íntimo de su ser, que somos todos nosotros. Y también estos jóvenes que han crecido sin escucharle, sin saber quién es él, que vienen de una familia donde Dios no está por ningún lado. Y Dios fue a mostrársele a ellos. A través de ti. Donde estaban en una celda. En 4 y tú eras el instrumento que Dios dijo, eres tú. Era hermoso y jóvenes en la noche llorando, jóvenes quebrantados, jóvenes arrepentidos. Estoy segura que esos jóvenes no se van a olvidar de ti. Sí, y me impactaba también tanto de que, mira, a muchos, o el gran porcentaje, le daban la libertad y morían, los mataban. Afuera. ¡Ay, no puede ser! A un gran porcentaje, el 70-80% de los jóvenes a los que yo le predicaba, que estaban envueltos en bandas, en cosas, en delitos, a ellos le daban su libertad y a los pocos días los mataban. Pero los mataban cuando, vamos a decir, las mismas pandillas, cuando ya sabían que estaban en libertad. Cuando estaban en la calle. No todos, pero sí muchos, se escuchaba de muchos. ¿Y por muchos. qué sucede eso? Porque, como te digo, ellos estaban en ese ambiente de delincuencia, de bandas, de todo, y salen y ellos todavía tienen problemas en la calle. Claro. Ellos todavía tienen enemigos allá afuera en la calle. Okay. Entonces, como que se dan cuenta de que ya están por allí, otra vez en su barrio, en su comunidad, y los buscan como para callarlos, para que no puedan hacer nada. Sí, porque sí, sus enemigos, lo que han hecho, las consecuencias que se han ganado de todo lo que han hecho y cosas así. ¡Wow! ¡Qué triste! Y era así, eran muchos. Y bueno, también otra cosa importante era de que, bueno, yo te comenté de que había un líder de jóvenes que nos reunió a muchos de los jóvenes en mi comunidad para salir a predicar. Bueno, ellos todavía eran muy amigos míos. Y él hizo todo lo posible para llevar esas obras de teatro al albergue donde yo estaba. Ok. Sí. ¿Y lo hizo? Y lo hizo. Él hizo lo posible, habló con los directores, con todo lo demás. Y todos los jóvenes que salían a predicar conmigo allá en las comunidades fueron acá al albergue a hacer obras de teatro, a llevar comida, a llevarle cosas a ellos, a llevar el mensaje. Y ahora los jóvenes, compañeros míos de prisión, me veían haciendo obras de teatro con estas personas de afuera. Y también eso era muy impactante para ellos, porque se hacían eventos como que con toda la visita. El día de la visita, donde había visita para todos, ese día era de las obras de teatro, del compartir, de la comida, de la palabra de Dios. Y, o sea, la situación se volvió diferente. Y ese albergue como que agarró una luz diferente. Incluso la celda donde yo vivía, el B3, también cambió. Yo llegué... O sea, tú fuiste a un cambio para ese lugar. Con eso horrible y poco a poco yo, hermano, ¿qué tal si tú le dices a tu mamá que traiga una pintura o que nos dejen pasar esto? Entre todos hacíamos algo, recolectábamos y pintábamos adentro, poníamos sábanas nuevas, cosas nuevas, y el B3 donde yo vivía era como que la celda más bonita de todo. Y todo el albergue agarró como una luz diferente, no habían tantas peleas, no habían tantos desastres, no habían tantas cosas horribles. Y yo digo, tú llegaste a hacer luz. Es como Dios llegó a hacer luz en ese lugar. Bueno, Dios a través de ti, pues Dios te usó para eso. Sí, tú sabes que, disculpa, dijiste también lo de lo que me impactó mucho, que dijiste que estos muchachos al salir de la cárcel, pues la mayoría falleció. Pero también pensé
fallecieron. Con Dios en su corazón. Sí, porque Exactamente. pudieron, o sea, Dios tuvo misericordia de ellos. Yo estoy seguro y murieron de alguna manera en paz. Sí, yo estoy seguro que sí. Y quizás alguno salió queriendo retirarse Sí. de todo eso, queriendo alejarse, pero las consecuencias lo llevaron. No, y a lo mejor se me ocurre también pensar que el mismo ambiente, la misma pandilla, las mismas personas que ya los conocían, no los iban a dejar. También. Y Dios prefirió llevárselos Sí, también. antes que volverlos a contaminar. Sí, sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Y donde Dios llega, todo cambia. Dios Total. llegó a ese lugar y todo cambió. Porque al principio habían muchas peleas. Yo te digo que, mira, los jóvenes tenían platinas afiladas y ellos sus problemas los resolvían a puñaladas. Hacían una rueda entre todos y en el medio era que se puñaleaban. Y eso era horrible, de verdad. Que eso también tuvo una anécdota donde llegaron unos jóvenes que habían violado a una niña allí. Wow. Bueno, el B donde yo estaba, ellos secuestraron a los guías. Yo no sé cómo hicieron, pero tumbaron una puerta de esa de hierro y con esa puerta abrieron un boquete a la celda, a la pared donde estaban los violadores y a los violadores los destrozaron a golpes, a piedras, a todo. Wow. Y bueno, se metió la policía allí también, bombas lacrimógenas. O sea, fue un desastre. Fue un desastre total, horrible. Y siempre eran muchas peleas y muchas cosas malas. Y con el tiempo todo fue menguando un poco más. Y Dios, la paz de Dios, abundó un poco en todo ese lugar. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces en total? Allí un año. Pagué 4 meses en el José Alberto Rabel y un año. Bueno, 4 meses. El tiempo que estuviste el en la juicio libertad. como de 10, 11 meses y después un año. Pero físico fueron 1 año y 4 meses. Claro, en total de todo. Sí, ya después mi comportamiento, mi familia se movió. Bueno, te dije que el abogado... ¿Quién fue la persona, eso te iba a preguntar, quién fue la persona que dijo, mira, este muchacho se ha portado bien, te volvieron a hacer otro juicio? ¿Cómo fue este proceso para darte...? Ya después me cerraron el caso y ya. Una corte, una audiencia y me cerraron el caso y ya. Pero eso fue después de la Después condena de los 5 total. años, sí, después de haber pagado 5 Pero años. al año que te dan la libertad condicional, Sí. ¿quién fue la persona que dijo, mira, este muchacho se está portando bien? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O Mira, tú lo buscaste? ¿Cómo fue? La última audiencia de juicio, el abogado privado que tenía, que le quitó la plata a mi familia vendió televisores. Recaudaron todo. fondos. Mi familia quedó prácticamente sin nada. Ok. Y bueno, el abogado se fue. Me abandonó en el último juicio. Me pusieron uno público, Ramón Sequera, que me acuerdo el nombre, un señor muy buena gente. Y él, lo que no hizo aquel en tanto tiempo, lo hizo Ramón Sequera mirando el expediente en media hora porque le dieron un cierto tiempo para prepararse para que me defendiera la última del juicio. Y lo que no hizo aquel en tanto tiempo, lo hizo Ramón Sequera en media hora. Wow. Nosotros le explicamos. Definitivamente aquel no quiso hacerlo. Ramón Sequera se estudió, miró todas las fallas que se tenía y hizo un buen trabajo. Bueno, ya él fue el que me consiguió el beneficio de libertad condicional. Ok. Y ya el resto del tiempo, yo pagué 1 año 4 meses físico. El resto del tiempo lo pagué, que si presentándome cada 15 días. ¿Pero no podías después salir de tu casa? Sí podía. Bueno, el primer beneficio fue que yo tenía que dormir en Naguanagua. Yo tenía que ¿En dónde? estudiar o trabajar y tenía que dormir en la noche en otro recinto aparte. Ok. Pero ya eran puros dormitorios normal. Ese era mi primer beneficio. Y ahí también duré como 1 año. Ok. Trabajaba o estudiaba en el día y dormía allí. Después Ok. de ahí me dieron otro beneficio de ahora sí estar en la casa y presentarme cada 15 días. Hasta que se cumplieron toda la totalidad de la condena. 5 años. Que me cerraron el caso. Wow, qué bonito. Y se me ocurre también pensar que muchas veces, ¿no? Cuando Dios, por alguna razón, nos hace pasar momentos que vemos imposibles de pasar, nos imaginamos muchas veces que eso va a ser eterno, que eso va a ser para siempre, que no vamos a poder salir de allí. Y más en 4 paredes. No, sí, claro, porque de alguna manera te sientes mucho más privado de poder hacer algo. Pero eso me trae a la mente el pensar y el expresar que lo vemos imposible, lo vemos eterno, pero el poner rodillas ante Dios, el suplicar y estar siempre pidiéndole en su presencia, adorándole, orando, definitivamente hace que ese tiempo Dios también nos está probando. Sí. Dios está probando nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestro ser por completo, ¿no? Y cuando Dios ve, ok,
que entendiste e hiciste lo que yo tenía para ti, ya, lo que pensaste que iba a ser eterno, el tiempo se reduce. Sí, sí. Bueno, después ya de todo, yo vuelvo a ir al José Alberto Ravera, a uno de los albergues, a hacer obras de teatro, pero ahora desde afuera ya con libertad. Okay. Este joven también después consiguió el permiso para que nosotros fuéramos y hicimos las obras de teatro, le predicamos a los jóvenes, llevamos comida y yo daba mi testimonio ahora de todo lo que pasé y lo que había vivido todo ese tiempo, pero que ahora estaba en libertad y ahora llevándole el mensaje de Dios y motivando a los jóvenes a que fueran diferentes, a que dejaran su mala vida, a que hay un Dios que también los ama a ellos. Pero ahora yo con libertad. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo después, Denny, conoces a tu esposa? Bueno, yo emigré. Yo la conocí allá en Medellín. Ah, sí. Ok. ¿De Venezuela te fuiste a Colombia? Sí. ¿Ella es colombiana? No, es venezolana, sí. Ok. Yo migré a Colombia en el 2018. En el 2018. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Allá estuvimos... ¿Qué? 5 años. 5 o 6 años en Colombia. Sí. Y luego... Ya después emigramos para acá. ¿Tu hija nació allá? No, bueno, es hija de ella, sí, pero es un amor conmigo y yo la tengo como mi hija, sí. Ok. Sí. ¿Y se vinieron por qué? Cuéntame cómo fue ese proceso. No, decidimos emigrar de Colombia, por toda la situación y ya queríamos salir de allá y vinimos para acá, para Estados Unidos, sí. Pasamos también todo el proceso porque nosotros nos vinimos como muchas personas por la selva, por todo eso, y también fue otra cosa también dura. Wow, en busca de más oportunidades, de una vida mejor. Sí, y porque en Venezuela es difícil vivir en Venezuela con esta mancha que yo tengo. Es muy difícil porque... ¿Por qué? Mira, en Venezuela prácticamente te paran por sí o por no. Claro. En Venezuela hay redadas o te paran el carro. Y no es justicia, moto, claro está. O te paran del autobús. Entonces cuando me pasan a mí la cédula, porque me la rastrean, sale que he estado preso. Ah, ok. Que he tenido este problema 2012-2013. Entonces muchas veces te extorsionan, dame dinero. Se hace imposible vivir. Si no te pongo esta arma o si no te pongo esta droga o si no... vas a pasar. O sea, todo es una extorsión, tú lo has dicho muy bien, todo es una amenaza, todo es un chantaje. Sí. Y prácticamente tú dices, tengo libertad, pero no es libertad realmente. De verdad es imposible vivir así allá en Venezuela y duré un tiempo con esa mente porque es que, bueno, queda una herida en el corazón, queda una herida en la mente y es algo con lo que tienes que aprender a vivir, tienes algo que aprender a sobrellevarlo. Bueno, Dios ha sido mi mayor psicólogo, mi mayor motivador, mi mayor persona que me ha ayudado con todo este proceso, pero no es fácil vivir con esto porque llega el momento que tú dices, oye, yo quisiera un problema que se resolviera con dinero, un problema que se resolviera con un abogado, un problema que se resuelva fácil con esta cosa, pero es que esto no se resuelve porque tengo una mancha que no la van a quitar. Es como una mochila que tienes que llevar a cuesta. Exactamente, sí. Y te toca seguir caminando con ella. Muy buen ejemplo, sí. Y es algo con lo que tienes que aprender a llevarlo y que tienes que también aprender a luchar con la opinión de las personas, porque es que mucha gente, si él estuvo preso fue por algo. Te juzgan. Si él estuvo preso fue porque quizás no era un santico. Si está allí es porque algo hizo. Y no saben todo lo horrible que se vive en todo esto. ¿Cómo vives cómo te sientes o cómo luchas cada vez que una persona hace un comentario como ese? Nada, porque prácticamente la seguridad interna en quién soy, en quién he creído y saber quién eres de verdad. Porque siempre va a haber personas así que te van a juzgar, que te van a y decir ojo, cosas. Hayas estado preso o no, esto va a pasar. Sí. Seas la persona que seas, esto va a pasar. Siempre va a haber alguien que va a decir algo tuyo. Puedes haber cambiado y tu pasado para ellos va a seguir siendo tu presente, aunque no lo sea. Puedes demostrar ser una persona increíble y para muchos no va a ser así. Y eso radica básicamente porque la persona o las personas hablan mayormente de sus propios reflejos, de quiénes son, de sus inseguridades, de sus miedos. Y como ellos no pueden caminar con la libertad de ser quienes son, de ser aceptados, de ser amados, pues lo reflejan y juzgan a otra persona simplemente porque, como lo hacen conmigo,
lo hago con otros. Porque no, si esa es la justicia que me han enseñado a ver de alguna manera. Y no solo para mí, también para mi familia, para mi mamá, mi papá. Ellos, por lo menos mi papá quedó marcado muy duro porque, no sé, él de alguna manera quedó como un rencor en su corazón. Claro. Como de, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué? Y de paso mi papá todo el proceso lo estuvo con los la clavos, pierna. así, con la pierna que te comenté, y no podía hacer mucho. No podía ir a visitarme constantemente porque no podía caminar. Él perdió 2 operaciones porque tenía que resolver y buscar dinero para abogados, para llevarme comida. Claro, para porque que yo como estuviera papá, bien. él dijo, con todo esto yo no me puedo quedar de brazos cruzados. No me puedo quedar aquí en la casa mientras mi hijo está preso. Y mi papá salió a trabajar con su moto, con el tutor aquí, con eso que parece una antena de DirecTV aquí en la pierna. Y él perdió 2 operaciones por eso. Wow. Por ir a salir a buscar dinero para subsistir en medio de este proceso. Y bueno, ya después pierde la 3ª operación también, y a él le tenían que cortar como 5 centímetros de su hueso, de su pierna, y durar como 1 año más de reposo, y mi papá no quiso. Mi papá decidió mocharse la pierna a él. Que se la mocharan los médicos, pues. Y él se hizo una prótesis él mismo. Wow, él perdió la pierna. Y hoy en día mi papá está trabajando con su moto, una prótesis hecha por él, guerreando en la vida y con Dios en el corazón. ¿En Venezuela? Sí, en Venezuela. ¿Y tu mamá también? Mi mamá también, sí. Wow. Y sí, para ellos fue horrible. Y mamá también, eso fue algo tremendo porque mi papá me dice que mi mamá se estaba volviendo loca. Que mi mamá hablaba incoherencias, que mi mamá decía cosas que no eran, que mi mamá estaba siendo muy afectada mentalmente porque yo soy hijo único y su único hijo estaba preso culpado de algo que él no hizo. Claro, qué duro, y para mi mamá fue horrible también, de verdad. Yo admiro a mi mamá por eso, porque ella luchó con lo de mi papá y también luchó con lo mío, desde afuera. ¿Cómo se llama tu mamá? Mayra. Mayra, desde aquí te envío toda la admiración. Como mamá puedo sentir el dolor de ver, no lo he pasado, pero me puedo imaginar lo que es sentir que tu hijo se lo tengan que llevar por alguien que no hizo. Sobre todo porque como mamá luchamos por criar a nuestros hijos de una buena manera, llevarlo por un buen camino, precisamente para que este tipo de cosas no sucedan. Pero lamentablemente uno tiene que aceptar y entender que la vida no es justa y que con todas las situaciones difíciles nos toca seguir guerreando, nos toca seguir viviendo, pero por sobre todo nos toca seguir creyendo, porque creer en las buenas es muy fácil. Y mucha gente podrá decir, claro, para mí es diferente porque no he vivido lo que es que esto suceda. Nadie sabe lo que le toca vivir. Podemos a lo mejor pensar, eso a mí nunca me va a pasar, y puede pasar. Nadie sabe lo que te va a tocar vivir en el futuro. Pero por sobre todas las cosas, y quiero que este mensaje quede en lo más profundo de todas las personas que lo vean, es toca creer en las buenas, en las notas buenas y en las muy difíciles. Sí. Porque ahí es cuando Dios sabe lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Sí. Gracias a Dios saliste de eso. Gracias a Dios hoy estás en un país donde hay justicia, donde también hay cosas que suceden injustas, pero mayormente hay justicia. Se puede luchar, se puede tener oportunidades. Y que aquí la discriminación por algo que hayas hecho te puede llevar puede tener un precio que pagar, pero quizás no es el mismo, ¿no? ¿Quién te hizo tomar la decisión de venirte? Te dijeron, vete de Venezuela. Cuando te fuiste a Colombia, ¿alguien te dijo, vete? No, bueno, ya toda la situación país que en 2018 estaba pasando en Venezuela. Y sí, también ya por un poco también de paz mental, porque como te dije, no podía estar allá. Fuiste tú mismo a quien dijo, me voy. Y también para ayudar a mi familia, porque ese tiempo se estaba pasando muy, muy, muy feo en Venezuela. En mi casa la cosa también estaba horrible, como en muchos hogares venezolanos, en la mayoría. Sí. Y también por eso también decidí salir de Venezuela. ¿Qué piensas hoy que estás ya aquí, que estás en otra situación? ¿Cómo ves todo eso que te tocó vivir? De alguna manera, y como lo dice este podcast, ¿sientes que eres el artista de tu vida? Dios ha hecho todo en mi vida y todo ha sido por Dios y Él en mí hemos hecho todo esto y yo creo que todo tuvo un propósito. Todo este proceso por el cual pasé, yo creo que tuvo un propósito y
que fue que todos estos jóvenes conocieran del amor de Dios y de alguna manera ese lugar cambió. Sí, es doloroso, hay que vivir con eso, pero bueno, aquí estamos vivos, gracias a Dios, con una familia, con un hogar. Mi mamá y mis padres están vivos y Dios ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, de verdad que sí. Si no fuera sido por el amor de Dios y por esa fortaleza que Él me dio en ese lugar y en todo el resto de mi vida, de verdad que no fuera podido. Yo solo con todo esto, mi familia sola, con todo esto, de verdad que no fuéramos podido y no estuviera hoy aquí hablándote y dándote el testimonio de todo lo que pasa. Hablaste de eso y me hizo pensar que definitivamente cada uno de nosotros somos los artistas de nuestras vidas, pero el artista real, el verdadero, es Dios. Dios, claro que muchas sí. veces Él no formó. y es que nos creemos los superiores, los máximos, y no somos nadie sin Él. Sí. Somos el artista de nuestras vidas porque obviamente somos los protagonistas de nuestra historia, la escribimos, pero Dios la escribe también. Claro que sí. Al lado de nosotros. De hecho, ella tiene nuestra historia escrita mucho antes que naciéramos. Claro que pero sí. nos toca vivirla, nos toca enfrentarla, nos toca caminar y entender que hay personas que no van a estar. Hay personas que siempre van a estar. Pero quien nunca falla es Dios. Así es. Y es el que nos va a hacer grandes, es el que nos va a hacer, de alguna manera, por así decirlo, invencibles, porque realmente el invencible es Él. Claro que sí. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí que yo he vencido el mundo. Y siempre, sea como lo que yo pasé, o sea de otra manera, siempre vamos a pasar por circunstancias, siempre. Eso está garantizado en nuestra vida, pasar por circunstancias. Pero Dios dice, confía en mí que yo he vencido el mundo. Amén. Si confiamos en Él, de verdad que todo va a ser diferente y también va a actuar en nuestros corazones, porque mira, hasta esta fecha no le guardo rencor a las personas que hicieron todo esto. De verdad. Hasta me gustaría algún día encontrármelo a la persona que hizo todo esto, que yo sé el nombre, yo sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Sí, yo sé quién es, su cara no se me olvida. Claro. Para mi papá es un poco más difícil. Mi papá anda trabajando en su moto en Guacara y le ha tocado ver a esa persona. ¡Wow! Que me hizo todo esto. Y llevarse el trago amargo de tener que mirarlo de nuevo. Y mi papá me ha escrito 2 veces, 3 veces, vi a tal persona. Y yo sé que él todavía, Dios está trabajando con él en su corazón. ¿Con tu papá? Sí, Dios va a hacer algo hermoso en mi padre, Dios lo va a hacer. Dios está trabajando con él en su corazón. Pero a él le ha pegado como ese tipo de rencor. Claro, como ese le ha tipo costado de soltarlo. dolor, le ha costado mucho soltar esa carga. Y él varias veces vi a esta persona. Y yo, bueno, ojalá yo algún día me toque encontrarlo y decirle, ¿te acuerdas de 2012? Yo soy esa persona. No tengo nada en contra de ti. Que el amor de Dios esté eso. Me gustaría algún día encontrármelo y orar por él, porque no le guardo rencor ni a él ni a ninguna de las personas que Y si no, igual ora por él. Y si no te lo tienes que encontrar es porque definitivamente quizás Dios no quiere. No, claro. Dios sabrá si así o no, porque de alguna manera a veces como seres humanos queremos hacer venganza, queremos hacer justicia. Pero no es de esa manera. Dios sabrá cómo hacerlo. A lo mejor ya lo ha pagado porque no conocemos su vida personal, no conocemos lo que le ha tocado vivir. Yo conocí de cerca un caso que también impactó mucho a mí y a mi familia. Y esas personas que lo hicieron, o esa persona principal que lo hizo, nunca llegó a pagar condena. Pero yo sé que lo ha pagado en su día a día, en su vida. Y es una cruz que, pienso yo, no lo sé porque no soy Dios, no se va a poder quitar de encima. Porque muchas veces creemos que la justicia divina es cuando nos libramos de una condena, cuando nos libramos de alguien. Pero hay muchas cosas que no se ven detrás de la vida de cada ser humano, pero que cada uno de ellos sí sabe lo que les ha tocado pagar. Quizás hay una justicia por ahí escondida que no está a la vista de todos nosotros. Sí, total. Sí. El estilo de vida, su familia, el amor. Eso, mira, cuando tú haces algo y no hay justicia, eso no hay poder que te lo pueda quitar de encima. Eso va a estar aquí por siempre. Y sin embargo, pues que tampoco, bueno, deseo que le vaya mal, pero... Por eso. Pero sí, lo que me refiero es que Dios, si te pones en manos de Dios, todo rencor, toda cosa mala en tu corazón, Dios la va, por tu bien... La va a sanar. Dios la va a sanar. Y bueno, que de verdad yo le deseo lo mejor y no tengo ningún tipo de rencor sobre todas estas personas que hicieron esto.
Muchas gracias, Denis, por traer tu historia. No, gracias a ti. A este episodio. Para mí ha sido un placer. Yo cuando escuché tu historia, yo dije, wow, esa historia tiene que contarse. Hay que darle voz a este tipo de cosas porque pasan. No sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos lo que mañana va a ocurrir en cada una de nuestras vidas. Y hay que seguir. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a caminar con eso que nos ha costado, con esa situación que tuvimos que lidiar. La vida sigue y Dios siempre está en nuestras vidas. Sí, lo más importante es buscarlo y Él va a saber las maneras en que se va a presentar ante cada uno de nosotros. Y sobre todo, aunque a veces tenemos personas que amamos mucho y que no queremos que pasen por cosas, Dios es el que está obrando. Claro y no sí. somos Dios para encargarnos de esas cosas. Claro que sí. No, esto es un mensaje, una experiencia de vida increíble, porque esto de verdad se cuenta y no se cree. Sí. Pero nada, esto es para motivar a las personas y que a pesar en el hoyo en que nos encontremos, la Biblia dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo comprenderás después. Quizás yo en ese momento no sabía lo que estaba pasando, quizás en ese momento me estaba volviendo loco mi familia y yo por todo lo que estábamos pasando, pero había un propósito y todo lo que pasamos en esta vida tiene un propósito. Así es. Y toca de parte de nosotros ponernos en las manos de Dios, que nuestro ego, que nuestro rencor, que nuestra humanidad no nos haga alejarnos de Dios, no, para nada. Más bien que nos haga acercarnos a Él. Porque, mira, nosotros no buscamos a Dios. Él es el que nos busca a nosotros. Y tenemos que rendirnos a sus pies. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos por vernos. No olviden que este es el podcast Soy el Artista de mi Vida, donde vamos a estar trayendo historias como estas y muchas otras que Dios es el encargado de que cada una de ellas venga hasta acá para ser contada. Dios es el que nos lleva y el que nos guía. A veces nos frustramos, nos da impotencia porque queremos ser ese Dios que todo lo puede, que todo lo logra. Pero entreguémonos a Él y verás cómo todo fluye de una mejor manera. Sí, no, y te felicito a ti por el grandioso trabajo que estás haciendo, de verdad. Gracias. Me encanta lo que estás haciendo. Y sé que como yo hay otros testimonios por allí que bueno, no, que Dios sea quien los ponga en esta silla. Que sea Dios quien los traiga para que bendiga a las demás personas. Pero de verdad que este contenido ahorita, en todo lo que estamos pasando, y que ahorita está saturado el contenido de otro tipo de cosas que no edifican para nada. Sí. Y a veces yo sé que es un poquito más difícil cuando uno lleva un mensaje de rectitud, un mensaje de bendición. A veces como que no encaja en todo este algoritmo. Y eso que acabas de decir, lo dices y pareciera que lo hubieses adivinado. Y yo no conocía a Denis antes, lo conocí, o sea, la historia de él la conocí a través de una persona que tenemos en común. Y ese tipo de... Eso es lo que acabas de decir, a veces sucede, ¿no? A veces queremos hacer contenido, por ejemplo. Yo sentía muchas veces que Dios quería que yo hiciera contenido y yo me rehusaba. A pesar de que soy comunicadora social y que me encanta hablar por un micrófono y que me gusta crear contenido, hubo una situación en mi vida que yo decía no quiero, pero Dios me decía tienes que hacerlo. Y a veces queremos hacer cosas para ser aceptados, para que tener millones de visualizaciones, para agradar a la gente. Pero se nos olvida que a quien tenemos que agradar realmente es a Dios. Claro que sí. Yo pensaba en eso en estos días y mira, ¿sabes qué? Hay personas que hacen contenido y tienen millones de seguidores, ¿cierto? Y hacen cualquier cosa que no ayuda en nada. Sí. Pero ahora tú tienes un contenido que edifica, que bendice, que ayuda. Y se ve poco. A veces uno dice, oye, pero es que nada más llega a 200 personas, llega a 500. Pero ahora yo te digo, ¿tú sabes lo que son 500 personas impactadas con algo positivo? Y lo minimizamos. Y algo que de verdad no le damos importancia. Es mucho más. Esos 500 valen más que 3 millones que vieron un contenido que no les ayuda. Y que a lo mejor están hablando mal de ti. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, siempre tenemos un precio que pagar para cualquier cosa que queramos hacer. Porque nada llega fácil. Nada es de un día para otro. Dios ve nuestras constancias, la perseverancia, las ganas que le ponemos y el amor y el propósito de Dios en esa cuestión que queramos hacer. Así que no olviden buscar siempre de Dios de la manera que Dios los disponga en cada uno de nosotros porque es diferente. Y de hecho creo, para no juzgar cada religión, creo que cada una tiene un propósito diferente, llegarle a personas, porque todos somos diferentes, Denis. Cada uno de nosotros pensamos, sentimos diferente y eso está bien y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Nuevamente, gracias. Gracias a ustedes por estar acá. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo episodio. Y por supuesto, en Instagram también siempre voy a estar colocando
unas pequeñas partecitas para que sepan lo que viene en cada uno de los episodios. Muchas gracias. Gracias Nuevamente, Clara. Denis. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Un beso. Claro que sí.